Buenos días, doctor. Qué gusto tenerlo por acá en nuestro tercer programa del podcast. Esperamos que sea un día en el cual podamos conversar acerca de un tema muy importante, como lo es los laboratorios clínicos. Tenemos muchas preguntas, doctor, que yo sé que no solamente mi persona, sino también todos los costarricenses se quieren realizar acerca de o quieren entender acerca de los laboratorios clínicos. Estamos muy contentos y en realidad sé que son preguntas que nos van a ayudar muchísimo para poder entender, inclusive a tomar decisiones, que eso es muy importante. Entonces, el día de hoy estoy acá con el doctor David Fernández, jefe del Laboratorio Clínico de Clínicas Asembis. Mucho gusto, doctor. ¿Cómo se siente el día de hoy? Gusto estar con ustedes y poder compartir un poquitico del conocimiento que nos ayuda a poder prevenir enfermedades y aportar un poco a lo que es la salud costarricense y a todos nuestros pacientes. Muy bien, doctor. Muchas gracias de verdad por estar nuevamente acá con nosotros. Un gusto. Doctor, hoy tengo varias consultas importantes acerca de lo que es los laboratorios clínicos y me gustaría enfatizar, ¿verdad? O iniciar una pregunta que todos los costarricenses nos realizamos y que muchas veces inclusive tal vez no le tomamos esa importancia. ¿Por qué debo de ir a un laboratorio clínico a hacerme exámenes? Bueno, eh, para los que no saben, en la parte del laboratorio clínico nosotros contamos con una gran cantidad de biomarcadores que, por así decirlo, son sustancias que nos van a poder decir cómo se encuentran funcionando nuestros órganos o cómo nos encontramos metabólicamente. Además de esto, con lo que es el laboratorio, podemos detectar algunos indicios que nos van a decir si, por ejemplo, somos portadores de algún microorganismo que nos pueden llegar a producir una enfermedad en algún tiempo, o si, por ejemplo, hay alguna algo clásico, puede ser una sangre oculta en una muestra de heces, que es un marcador que se utiliza para la prevención del cáncer de colon. Entonces, en la parte de laboratorio, nosotros les podemos dar a todos nuestros pacientes herramientas predictivas o herramientas de seguimiento para poder que ellos se mantengan sanos y además de eso puedan darle un seguimiento a lo que son sus metas, como pueden ser dietas o ya cuando ya tenemos algún tipo de enfermedad, algún padecimiento, nos sentimos cansados, tenemos un dolor que no sabemos qué puede ser, en la parte de laboratorio podemos ayudarles a poder diagnosticar qué es lo que tenemos, por dolores en las articulaciones, que me siento muy cansado y se me está cayendo el pelo, que tengo problemas gastrointestinales y todo lo que como me cae mal, tengo mucha gastritis o quiero simplemente cuidarme para prevenir una enfermedad a largo plazo, como puede ser, hay un examen que normalmente todo el mundo se realiza, que es un perfil de lípidos, que la gente no sabe, y hay un examen que se llama índice de riesgo cardíaco. ¿Ok? Este examen, si lo utilizamos como una herramienta predictiva, nos va a dar información para poder saber si yo puede ser que esté desarrollando la placa de grasa en las arterias o el ateroma, que es una de las enfermedades silenciosas que afectan a los hombres con mayor frecuencia, pero le puede pasar a cualquiera. Entonces, con el laboratorio podemos tener de manera certera cómo nos encontramos de manera interna para así poder tomar decisiones correctivas para poder mantenernos sanos a largo plazo. Excelente, doctor. Muchas gracias. Hay algo muy importante que muchas veces las personas tienden a automedicarse, a, ¿verdad?, consultar inclusive no a un médico, sino a familiares, personas que tienen tal vez experiencia en estos temas y tratan de buscar una solución y un laboratorio sin tal vez tener una referencia médica. ¿Es importante tener una referencia médica antes de realizarse un examen de laboratorio o la persona simplemente puede solicitar algún tipo de examen sin ese tipo de referencias? Bueno, en el caso de nosotros a nivel de Asembis, como contamos con una amplia gama de servicios, si llega algún paciente sin nada más preguntando por un chequeo en específico o exámenes, bueno, le vamos a poder dar el acompañamiento para poder ver qué es lo que específicamente él quiere saber, ¿verdad? Sí se puede llegar a alguien sin ninguna receta, llegar y pedir un examen, pero en el caso siempre se le va a dar el seguimiento y la guía para poder saber, okey, para saber qué es lo que quiere, porque muchas veces nada más si quieren un examen que les dijeron y no saben por qué es. Entonces sí se puede realizar, pero en el caso de nosotros siempre les vamos a recomendar ya sea o darles una guía sin ningún costo de parte de los microbiólogos o que vayan con nuestros compañeros de medicina general para que los puedan guiar y darles también el seguimiento respectivo. Excelente, excelente. ¿Y cómo ayuda a un laboratorio, doctor, verdaderamente a estar saludable? Bueno, con un examen de laboratorio yo puedo saber específicamente si, por ejemplo, mis niveles de azúcar en sangre son los óptimos, o puedo saber cómo se encuentran mis niveles de colesterol. ¿Esto para qué? Para yo saber si mi dieta es la correcta,
o si más bien no me estoy cuidando y lo que estoy provocando, tal vez yo me puedo sentir bien, pero una cosa es lo que como yo me siento y otra cosa es como tal vez estamos a nivel interno. Entonces, con los exámenes de laboratorio yo puedo identificar factores de riesgo que me pueden llegar a provocar una enfermedad en algún momento, como puede ser, por ejemplo, la nueva norma que indica el Ministerio de Salud con respecto a las mujeres, que es lo que es el tamizaje por el virus del papiloma humano, que se sabe que el virus del papiloma humano es el factor que nos va a generar lo que es la displasia a nivel de cuello del útero. Entonces, la norma lo que dice es de que todas las mujeres por encima de 30 se recomienda realizar lo que es este tipo de prueba para saber si la mujer es portadora de alguno o algunos virus de alto riesgo o de bajo riesgo. ¿Para Mm. qué? Para que así la paciente pueda apoderarse de su enfermedad, porque es una enfermedad que, bueno, pues eso es un virus que va a vivir con ella el resto de su vida. Entonces, aquí lo que viene es el acompañamiento de saber, ok, yo tengo el factor de riesgo, entonces para eso nosotros a nivel de Zenvis vamos a tener planes específicos para que nunca la paciente, al saber que lo tiene, pueda llevar un chequeo eh, cada cierto tiempo para que nunca se le llegue a desarrollar ningún tipo de displasia y se puedan tomar acciones de manera temprana, no ya cuando ya algo ya pasó. Entonces, con el laboratorio podemos ver si hay algún signo que me vaya a indicar si yo tengo que tomar algún tipo de tengo que tomar alguna decisión especial. O, por ejemplo, otra cosa que es muy común, que nosotros promovemos mucho también a nivel de Cartago también, porque es una de las patologías que más afecta, es exámenes para prevenir el cáncer de colon o factores que nos pueden llegar a desarrollar el cáncer de estómago, como es la prueba del Helicobacter, el tamizaje por el Helicobacter, que se sabe que si la persona está positiva, esto es un factor para que a largo plazo se pueda desarrollar una úlcera a nivel del estómago Ujú. y eso puede llegar a provocar un cáncer de estómago. O con el examen de sangre oculta que también se realiza en heces, podemos saber si, por ejemplo, ya hay algún tipo de sangre que me indique o que es necesario hacer una gastroscopía o una colonoscopía, porque ya hay algo más que esté ahí, que tal vez la persona ni cuenta se da, porque cuando van al servicio no observan nada, porque es por eso es que se llama, digamos, sangre oculta, sangre digerida, pequeños rastros de sangre que se van liberando a nivel de intestino. Y eso nos va a ayudar a poder saber si yo tengo que hacerme algún otro examen, así previniendo. Y en el caso ya lo que son las enfermedades metabólicas, como es el colesterol, los triglicéridos, y con un examen de laboratorio puedo saber si estoy bien o si tengo que hacer dieta, ejercicio, y al mismo tiempo poder ir midiendo cómo va evolucionando esto en el tiempo. Yo puedo tener una foto de cómo comencé y posteriormente ya con mis acciones, ver cómo voy evolucionando y cómo me mantengo, ¿verdad? Claro, claro. Y eso que usted decía, doctor, es tan importante porque es una pregunta que por lo general muchos se realizan. Verdaderamente, por un examen clínico, puedo detectar si tengo cáncer o no. Sí, bueno, vamos a ver, con el tema con el cáncer es de que es un diagnóstico multidisciplinario que va a incluir lo que es imágenes médicas, biopsias, pero a nivel de laboratorio podemos, podemos detectar, por ejemplo, sí, podemos detectar o diagnosticar el cáncer de próstata con el antígeno prostático, pero esto va a venir acompañado posteriormente de lo que es una biopsia, ¿verdad? Entonces, con el examen del antígeno prostático podemos saber que nosotros recomendamos aunque sea una vez al año para poder ver cómo están los niveles de ese antígeno y en caso de que se eleven, se puedan tomar acciones y ver y hacer el resto de los exámenes para saber si es una prostatitis benigna o si ya es algo más. Como te comenté, podemos detectar lo que son indicios de, por ejemplo, sangrado que se relaciona con lo que es el cáncer de colon, ¿verdad? Con un examen de sangre oculta en heces. O podemos, sí, podemos detectar leucemias, que sí es el examen, que es el cáncer de la sangre que le dicen, con un hemograma, que es uno de los exámenes más comúnmente utilizados. Pero ya específicamente lo que ya son los diferentes tipos de cáncer, sí va a venir con otro tipo de análisis. Sí, a nivel de laboratorio ayudamos con lo que es el seguimiento, ya una vez que se detectó con lo que son los marcadores tumorales. Por ejemplo, el cáncer de mama, que si a una paciente le detectan un cáncer de mama, normalmente eso va a ser por una mamografía junto con un ultrasonido y posteriormente una biopsia. Pero ya una vez que le dan el tratamiento, se realiza un examen de laboratorio que se llama un marcador tumoral para poder saber si primero que todo, cómo tenía los valores antes de realizar el tratamiento, posteriormente cómo quedan y se le hace un examen de seguimiento para ver que no haya una recaída y en caso de que se vea que hay un aumento, de hacer otros exámenes y ver si, Claro. si es que verdaderamente hay una recaída. Perfecto. Doc, con eso que usted nos menciona, podemos entonces decir que es un precedente o marca un inicio la detección de alguna enfermedad, un examen de laboratorio. Sí, con un examen de laboratorio podemos
ya sea tener la primera voz de alerta que me dice, ok, hay algo aquí que puede ser que esté mal, tome Ujú. acciones y diagnostiquémoslo a tiempo. Como te dije, uno de los ejemplos más comunes puede ser el tema de lo del examen de sangre oculta para detección de cáncer de colon, que afecta mucho, o en el caso de las mujeres, la prueba de tamizaje de papiloma, junto con lo que es el Papá Nicolau, para poder prevenir y mantenerse si yo sé que yo tengo ese factor de riesgo, de tomar acciones con mayor frecuencia para evitar de que nunca se me llegue a desarrollar algo, o si se me desarrolla, tomar acciones de manera temprana para que no lleguen ya a que sea una complicación. Claro. Por ejemplo, uno de los ejemplos que te estaba diciendo es el tema de lo del el índice de riesgo cardíaco. Ujú. Si yo veo que desde que yo tengo 20 años ya yo tengo el colesterol alto, este índice lo mantengo alto. Posiblemente cuando yo llegue a mis 50 años ya tengo un taco en una arteria y va a desembocar en lo que es un infarto. Y así yo tengo casos de conocidos en mi familia con que tuvieron obstrucciones y eran personas de que nunca fueron obesos ni nada. De hecho, eran gente que se veía físicamente bien, musculosos, pero una cosa es lo que se ve y otra cosa es cómo estamos a nivel interno. Entonces sí, es muy importante mantenernos en un chequeo constante para poder mantener siempre todo monitoreado. Perfecto. Hablando tal vez de los exámenes de laboratorios, sobre todo examen de sangre, hay una población muy alta que padece o tiene problemas de colesterol o inclusive de azúcar. ¿Cuáles son los tipos de exámenes y las recomendaciones o los sistemas de alarma que podemos detectar para que estas poblaciones tomen la decisión de hacerse un examen a tiempo y poder evitar complicaciones en estas enfermedades? Sería recomendado primero que en un mundo ideal las personas mínimos hicieran un chequeo si no tienes un factor de riesgo una vez al año para poder detectar, porque hay algunas enfermedades como lo que dices del colesterol que hay veces que son genéticas. Entonces, si sabemos que en nuestra familia hay antecedentes de series de dislipidemias, con mayor razón vayan a hacerse el examencito para poder saber si ya tengo esta condición que no es solo por cómo yo como, sino es porque ya es un factor genético que yo heredo, ¿verdad? Pero con el tema del examen de laboratorio, sí, se realiza lo que es la cuantificación del colesterol total, los triglicéridos, las diferentes partes del colesterol, que es el colesterol bueno, que sería el HDL, el LDL. Se necesita un ayuno de 12 horas, que es lo recomendado. Esto porque como este examen incluye los triglicéridos, se sabe que hay una lipoproteína que es la que transporta los triglicéridos hasta el hígado, que a las 12 horas ya se encuentran en su nivel basal. Entonces, si el perfil de yo pago un perfil de lípidos completo, tiene que ser 12 horas de ayuno. Si solo es un colesterol, el colesterol normalmente no necesita ayuno. Y para el caso de la detección del azúcar, como me Ujú. dijiste, hay varios tipos de análisis. Tenemos el que es la glucosa en ayunas, que se necesitan como mínimo 8 horas de ayuno para poder saber cómo se encuentran mis niveles en sangre. Y luego hay otros exámenes complementarios, como la hemoglobina glicada, que esto lo que nos dice es cómo han estado los picos de glucosa, los niveles de glucosa en 3 meses hacia atrás. Entonces, para el diagnóstico de la diabetes siempre bueno, lo que dice las normas es de que se necesitan dos exámenes diferentes que hayan salido alterados, como puede ser la glucosa en ayunas y la hemoglobina glicada, para ya yo decir, ok, sí, la persona es diabética. Claro, perfecto. Entonces, con todo esto que usted nos menciona, que por supuesto es importante, una pregunta que también muchos se pueden realizar, ¿un examen de laboratorio a tiempo puede salvar vidas, doctor? Claro que sí. Bueno, Ujú. como te comenté, casos ahí específicos y que se debe de inculcar y debe ser algo importante es tanto realizarse exámenes de lo que es el examen de ese sangre oculta, porque es uno de los tipos de cánceres más comunes que hay aquí en Costa Rica, que es el de colon, que eso va relacionado también a un tema que es muy común, que a la gente le da a veces vergüenza, algunos tipos de muestras, llevarlo sin saber la importancia de lo que podemos aquí detectar o saber si yo tengo los factores de riesgo que ya hablamos. Por ejemplo, si soy portador en el caso de las mujeres, del virus de papiloma, que yo sé que yo lo tengo, entonces pues ya yo me apodero de esta enfermedad y ya yo llevo un seguimiento. Claro. No me brinco porque no quiero que nunca se me llegue a desarrollar algo. A como puede ser de que en un examen de laboratorio yo detecte que hay indicios de que puede comenzar a haber un daño en mi riñón y entonces yo tomo acciones para Ujú. evitar de que esto llegue a desarrollarse o tal vez no puede ser
de algo de vida o muerte al inicio, como puede ser la diabetes, pero con un examen yo veo si ya yo estoy comenzando a presentar prediabetes o resistencia a la insulina, que puede Claro. ser, ¿verdad? Entonces, si yo veo que ya yo estoy comenzando a tener eso, entonces yo voy a tomar acciones para no llegar a desarrollar una diabetes como tal, porque es reversible, pero si no lo hago, como ya cuando yo llego, ya tengo un debut diabético y ya, y pues ya cuesta más revertirlo, ¿verdad? Claro. Pero con un examen podemos tomar acciones a tiempo para evitar que no lleguemos ya a una medicina ya más invasiva, como ya con cirugías o ya con tratamientos de por vida, ¿verdad? Por supuesto. Y hablando un poco del hígado graso, Doc, por lo general el hígado es un órgano muy importante en nuestro cuerpo. ¿Qué tipos de exámenes existen para poder controlar y ver? Tengo entendido que es por etapas. Tal Ujú. vez si nos explica un poco acerca de ese tipo de exámenes para... Específicamente para saber si un paciente tiene hígado graso, esto es mediante un ultrasonido, ¿verdad? Entonces en el ultrasonido es donde se ve que en qué etapa se encuentra el tema de lo del hígado graso. Pero a nivel de sangre sí tenemos exámenes, hay un perfil hepático, las enzimas hepáticas que nos van a decir si hay algún tipo de estrés en el hígado, porque salen digamos, salen alteradas, que me indique, ok, sí, hay algo en el hígado, te recomiendo que te realices un ultrasonido para ver. O, por ejemplo, tenés altos los niveles de bilirrubinas, que es parte del Ujú. perfil hepático. Ok, sí, hay un indicio de que ya hay algo en el hígado, entonces hagamos algún tipo de examen complementario. O inclusive, con el mismo perfil hepático que estamos hablando, es mediante el cual la primera voz de alarma que me dice que sí, posiblemente puedes estar desarrollando piedras en la vesícula, con un examen que se llama fosfatasa alcalina. Entonces, pues, a partir de ahí podemos recomendar, ok, no, hacerte un ultrasonido porque posiblemente puede ser que presentes piedras en la vesícula. Claro. Pero entonces con los exámenes no podemos saber específicamente si ya yo tengo hígado graso, pero tengo alarmas que me Ujú. dicen, sí, hay algo que está estresando tu hígado o está muy alterado, entonces más bien hay que hacer algo más, puede que tengas una hepatitis por algún virus de la hepatitis que hay, pero sí, Perfecto. a nivel de sangre así es como lo podemos detectar, vemos niveles de alarma y complementamos con otros tipos de análisis. Toma la importancia de lo que usted menciona, doctor, acerca entonces de ese inicio, ¿verdad? De esa alerta que nosotros podemos obtener acerca de un resultado y ver verdaderamente las decisiones médicas y en nuestro cuidado que tenemos que tener. Por eso también es importante. Hablemos un poco acerca de algo, una situación que pasa mucho. Que es el tema de los exámenes de heces u orina. Hay una cierta cultura a no hacerme ese tipo de exámenes porque tal vez me da vergüenza tener que llevar ese tipo de muestras. ¿Cómo se trabaja o qué mecanismos existen para tratar de acompañar a los pacientes en estos tipos de exámenes y que ellos, pues, tratar de mitigar un poco, ¿verdad? Un factor humano que cuesta mucho, pero tratar de mitigar un poco esa vergüenza que sienten y cómo tomar la decisión para verdaderamente hacer esos exámenes. Sí, yo creo que lo más importante ahí es el tema de la educación, como este tipo de programas para que los pacientes entiendan que con una muestra de esas yo puedo salvar mi vida o saber que hay factores que me indican que yo tengo que tomar algún tipo de acción especial, como lo hemos mencionado a lo largo. Ujú. Con un examen de heces, yo no solo veo si hay parásitos, ¿verdad? Sino como te comentaba, está el examen de sangre oculta, que es un marcador para prevenir el cáncer de colon. No me voy a cansar de decirlo porque es un examen súper, nada invasivo, que nos va a dar información súper valiosa o ver si sos un paciente que padece de gastritis, hacerte la prueba del Helicobacter, porque está súper propagado a nivel de Costa Rica. Hay gente asintomática y es un factor que se sabe para el desarrollo de úlcera gástrica y a largo plazo cáncer, también cáncer de estómago. Entonces, con un examen de heces podemos prevenir dos factores o poder detectar a tiempo un cáncer de colon o un cáncer de estómago. A nivel de CENVIS estamos trabajando unas campañas de prevención a precios muy económicos de 17.000 colones, donde les damos el examen de Helicobacter, sangre oculta y el seguimiento posterior en caso de que se haga alterado con nuestros médicos para poder, si es necesario, hacer alguna referencia. Entonces, Excelente. sí es muy importante que sepan que no solo se ven parásitos, que era lo que normalmente la gente Ujú. cree, sino que hay hasta un tema de intolerancias a alimentos, o hay gente que ya padece de lo que es enfermedad intestinal crónica. Entonces, sí, hay bastantes examencitos que se pueden Perfecto. detectar. El llamado más bien entonces a Gracias. quitarnos esa vergüenza por la importancia de ese tipo de exámenes. Y eso es Exactamente. lo que tenemos que tratar de culturizar en estas situaciones que se presentan. Perfecto. Los exámenes de laboratorio por lo general tienden a tener una cierta resistencia por el miedo a las agujas, doctor.
¿Cómo hacemos o cómo ustedes como profesionales hacen para tratar de que este miedo se mitigue un poco y que el paciente con total seguridad pueda ir a hacerse ese tipo de exámenes? Bueno, primero, igual como lo mencionamos, el tema de que sepan la importancia de lo que nos puede representar un examen de laboratorio. Y también, bueno, el tema de los profesionales que te van a atender, saber de que todos en Ascenvi son profesionales que están capacitados, ellos les van a transmitir la confianza en casos ya de miedos muy extremos, hasta se les puede poner lidocaína a nivel de donde se les va a realizar la extracción. Y si son pacientes normales que tienen una vena bonita, normal, la extracción va a ser muy rápida y duele muy poco. Ya si ya son pacientes que tienen venas más difíciles, ya normalmente ya ellos lo saben, pero el, son exámenes muy poco invasivos para todos los beneficios que nos pueden dar, cómo nos pueden ayudar a poder prevenir enfermedades o para poder tener que tomar acciones a tiempo, para no tener después ya que tener que operarnos o tener que tener un tratamiento ya de por vida, por pastillas, porque me hice diabético, hipertenso, o ya padezco de los riñones, nunca me di cuenta. Entonces sí, sí, más que todo que ellos sepan todos los beneficios que nos pueden dar los exámenes. Perfecto. Doc, ¿realmente ChatGPT puede dar un diagnóstico correcto de un examen de laboratorio? Bueno, el chat, además como DeepSeek o cualquier otra herramienta de inteligencia artificial, sirven para lo que es la interpretación de los valores que yo le estoy dando. Más sin embargo, a nivel de un médico, te va a poder, además de eso, además de preguntarte cuál es tu historial clínico, poder tomarte la presión, ¿verdad? Poder darte una revisión, inclusive a nivel de Assembly les realizamos lo que son electrocardiogramas. Entonces, todo este conjunto de exámenes no lo va a poder realizar lo que es la inteligencia artificial. Entonces, nunca se va a poder reemplazar lo que es un médico o todo lo que nos pueda externar un paciente cuando llega a consulta o uno llega a tomarle un examen y uno siempre les pregunta, o cuando llegan a una consulta médica. Es una herramienta, mas sin embargo no reemplaza lo que son las consultas presenciales con nuestros médicos. Ok. Doc, ¿con qué examen puedo saber si tengo el virus del papiloma? Bueno, una de las preguntas más frecuentes que a veces nos llegan es si yo puedo realizarme el examen de papiloma en sangre y la respuesta es no. Ok, el virus del papiloma solo se detecta mediante técnicas de biología molecular que lo que hacen es detectar el material genético del virus y de los diferentes tipos de virus. Y en el caso de Asembis lo hacemos mediante lo que es un hisopado en la zona íntima, ya sea del hombre o la mujer, en la cual se recolectan células epiteliales y la secreción de la zona íntima y en el cual se va a buscar si hay presencia de alguno de los diferentes tipos del virus del papiloma, que en el caso de la prueba de nosotros son 28 diferentes tipos de virus del papiloma la que detecta, tiene un precio de 38.000 y vamos a poder así clasificar si son virus de alto riesgo, riesgo medio y riesgo bajo. Y les damos el plus de que les vamos a dar el seguimiento de cuáles son las medidas que deberías de tomar si sos una persona que salís con virus de alto riesgo, si salís de riesgo medio o de riesgo bajo y todo lo que tiene que seguir para el acompañamiento de esta enfermedad. Doc, es muy normal que las personas tengan la bacteria Helicobacter y no se den cuenta. Sí, claro. De hecho, que la prevalencia en estudios es altísima a nivel mundial y a nivel de Costa Rica también. Por eso, nosotros siempre incentivamos a nuestros pacientes de manera de un chequeo preventivo que se realicen, además del Helicobacter, la prueba de sangre oculta, porque hay muchos pacientes que no presentan los síntomas típicos, que son la gastritis, el reflujo, el dolor de estómago. Y esta bacteria también se transmite por saliva. Entonces, además de que se transmite por lo que son alimentos contaminados, Mm. aguas, se transmite por saliva. ¿Eso qué es lo que causa? Que si, por ejemplo, yo soy papá y tengo la bacteria, normalmente mis hijos también la van a tener. Hay muchos casos de niños que indican que padecen del estómago y hay veces que es porque están presentando problemas de gastritis. A mí me pasó con una de mis hijas y de hecho salieron positivas y eso lo que causó fue que todos tuviéramos que tomar tratamiento Mm. para poder eliminarlo, porque de nada sirve que alguien lo tome si todos los demás no lo hacen, porque en algún momento comparten alimentos y se mantiene el ciclo de la infección. Y como
te comenté, esto es un factor para el desarrollo de tanto de úlcera gástrica como de cáncer de estómago, porque esta bacteria lo que causa es de que a nivel de nosotros del estómago tenemos unas células que producen, por así decirlo, una capita de mucosa que protege la pared del estómago, y entonces esta bacteria se mete ahí, no permite que se produzca esta sustancia, entonces nuestros mismos jugos gástricos queman. Está la bacteria que sobreacidifica en los jugos gástricos, o sea, causa mayor acidez, quema, nuestro cuerpo lo regenera, pero otra vez vuelve a quemar y la vuelve a regenerar, y en algún momento en esta que quema y regenera, pues donde puede aparecer lo que son los diferentes tipos de cáncer, además, ¿verdad? De lo que es la úlcera. Por eso, si padeces de gastritis, realícese esta prueba. En Asembis lo tenemos en 13.000 colones y es solo la prueba. O también Ok. tenemos un paquete de chequeo gastrointestinal en 17.000, que va a incluir tanto el de Helicobacter como el de sangre oculta, y así prevenimos tanto lo que es el cáncer o el factor que nos puede llegar a desencadenar un cáncer de estómago, como podemos detectar o prevenir un cáncer de colon. Excelente, doctor. Y hablando un poco de las enfermedades, ¿cuáles son tal vez las más comunes que en los laboratorios y más los que se ofrecen en clínicas Asembis se pueden detectar para los pacientes? Bueno, lo que son las enfermedades crónicas como lo que es la diabetes, lo que es bueno, la hipertensión no se diagnostica con un examen de laboratorio, pero hay factores como lo que es el colesterol alto que van a afectar en esto, o lo que es la diabetes, lo que son las enfermedades de transmisión sexual, sí, que es muy importante en este caso también, que se tiene que hacer una cultura con todas las mujeres y con los hombres, que es que se deben de realizar exámenes antes de poder comenzar su vida sexual con cualquier persona para prevenir cualquier contagio, lo que son el virus del papiloma humano, pues, que es súper, o sea, súper común, y eso afecta mucho a las mujeres, también a los hombres les puede causar lo que son verrugas, entonces es muy común y hay que prevenirlo. Para esto hay vacunación, y además de eso, como lo dije, que se haga la cultura de que si vas a comenzar con una pareja nueva, pedirle sus pruebas para saber que está limpio y que luego no van a haber ningún tipo de problemas. Lo que es la detección de alergias a alimentos, lo que es la detección de personas positivas por Helicobacter que padecen de gastritis crónica y no sabían que era esta bacteria que la tenían. Ujú. Entonces se puede intervenir con lo que son antibióticos, como te he dicho, que es un factor para el desarrollo de cáncer de estómago, detectar lo que son sangrados con lo que son unos exámenes de sangre oculta. Em, Además de lo que de los exámenes hormonales, ¿verdad? Personas que padecen de la tiroides, hombres que tienen testosterona baja. En realidad son muchas cosas lo que son hongos en la piel, infecciones. Entonces, son muchos los exámenes y los diferentes escenarios que vemos, pero lo más común fueron los que te comenté. Y además de eso, bueno, el tema de lo que es el cáncer de próstata, los antígenos prostáticos altos, que son de las patologías que más afectan a los hombres. Claro, claro, perfecto. Doctor, y una última consulta. Eh, Siempre por lo general, cuando el paciente se hace los exámenes, hay un tiempo para poderle entregar un resultado. Ujú. Y esa interpretación muchas veces pues genera un cierto tipo de ansiedad, inclusive al saber que tal vez puede presentarse un resultado negativo para la salud de la persona. ¿Qué sucede en estos casos o cómo trabaja Clínicas Asembis para poderle dar esa tranquilidad al paciente, los tiempos de respuesta en el tema de los resultados de laboratorio y cómo hacer para que pues ese miedo, ese temor, esa ansiedad, llegar a eliminarlo un poco y tratar de darle un resultado positivo o un resultado al paciente que le dé esa confianza y esa tranquilidad? Normalmente, los exámenes como son tan variados, hay algunos que se tardan un poquitito más, pero el tiempo normalmente que nosotros damos es de 24 a 48 horas en Muy bien. las sedes, en lo que son en el GAMA, o sea, a excepción de que sean exámenes como cultivos, que sí ya duran más porque es una bacteria que hay que hacerla crecer. Un plus que nosotros les damos a todos nuestros pacientes en Asembis es que como nosotros no somos un laboratorio, sino que también tenemos médicos generales, médicos especialistas, es de que todo examen que salga alterado, nosotros nos comprometemos a darles el seguimiento, inclusive en caso de que no puedan pagarlo, pues vemos mediante el Departamento de Acción Social cómo hacemos para poder regalárselos, pero siempre de parte de nosotros van a tener ese acompañamiento, incluso de llamarlos para saber si ya recibieron el examen, o si vemos algo que creemos que es necesario recomendárselos para poder hacer ya el diagnóstico completo.
Pero entonces sí, nosotros siempre nos caracterizamos por eso, porque no vamos a dejar que nuestros pacientes nada más lleguen por un examen, damos el papel y listo, no, sino que les vamos a dar el seguimiento respectivo y ya en caso de que veamos que sean pacientes que tienen algún tipo de padecimiento que ya los transforman en un paciente que crónico, les vamos a poder ofrecer planes especiales para ellos de seguimiento, para que puedan seguir llevando la enfermedad con nosotros, siempre con el fin de que nunca se llegue a desarrollar, mantener la raya y que nunca se llegue a desarrollar ninguna complicación. Excelente, doctor. Muchas gracias por cada una de las respuestas. De verdad que a mí lo personal me queda muy claro, e inclusive ese seguimiento, ese inicio de un examen de laboratorio a tiempo puede prevenir enfermedades más severas, inclusive llevar un control, ¿verdad? Y eso es importante porque hay muchas personas que nos están escuchando, que nos están viendo también, y que ellos tal vez no toman la decisión y que estas respuestas que usted nos da, pues van a llevar a que ellos verdaderamente se presenten y realicen ese tipo de exámenes para cuidar su salud. Entonces, de verdad, muchísimas gracias, doctor. Fue un placer Un haber gusto. compartido con usted. Esperemos que esta no sea la última vez, sino que podamos estar algunos otros días más con usted. Van a haber otras preguntas que puedan salir más adelante, entonces espero tenerlo en otro programa. Claro que sí, estamos a la ¿Cómo orden. estuvo el café? Estoy esperando que se difiera un poquito Sí, porque soy lengua gato, entonces muy bien, excelente, doctor. Muchas gracias.